Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosemary Rojas. Vamos a hablar de los principios constitucionales costarricenses, los cuales son por dos tipos que pueden ser formales y materiales. En el entendido que toda la ley es por regla general por parte de la Constitución Política de nuestro país, que es nuestra Carta Magna. Principalmente podemos entender que los principios formales nos quieren indicar a nosotros que tiene que ser lo que es la parte del tributo, lo que es la creación de tributo, lo que es cuantificar el tributo, lo que es la reserva de ley, que bien sabemos que viene desde la parte del poder legislativo, ¿verdad? Ahora, desde el poder tributario, perdón. Entendemos que por regla general el Estado como tal no puede poner sus impuestos al antojo, ¿verdad? O sea, hay una posición de parte de nuestra Asamblea Legislativa que es la que permite actuar de manera responsable ante la ciudadanía o los principales las personas jurídicas o las personas físicas quienes van a pagar esos tributos, ¿verdad? Entonces vendríamos a ver que estos principios formales y materiales van a redundar en la protección de cada uno de estos de estas personas físicas o jurídicas. Podemos entender que también que están los formales, ¿verdad? Que vienen a indicarnos lo que es la forma, lo que es el requisito que se va a pedir en cada uno de los impuestos que vayan a emanar o los que ahorita nosotros tenemos. Ahora, entendemos que en los principios materiales existen varios, ¿verdad? Que dice las lecturas y lo que he podido analizar por medio de la red y lo que el video que el profesor nos ha mostrado. Estos principios nos indican que tenemos que tener una igualdad, ¿verdad? Que la igualdad de cada uno de los contribuyentes tiene que haber que es para todos, ¿verdad? No es para solo una parte de la población, que entendíamos que el proceso de generar un impuesto significa que dentro de la jurisprudencia, ¿verdad? Que es nuestro país. Ahora, aunque nosotros estemos en nuestro país, tenemos gente externa de otros países que son los extranjeros que nos permiten a nosotros también traer ingresos y ellos también deben estar justificando el proceso del pago de estos impuestos, generando la estructura de lo que es el principio constitucional costarricense. Sí, claramente lo indica nuestra Constitución, o sea que no solamente los costarricenses tenemos que pagar estos impuestos en base a todos los principios y la temática tributaria que tenemos en nuestro país, sino que también los extranjeros, llámese personas físicas o llámese personas jurídicas, o sea, eso es una realidad dentro del punto de vista de el tributo en sí o dentro del impuesto, ¿verdad? Ahora, entendemos que lo que es el principio material, tenemos lo que es la igualdad, que hablábamos anteriormente, lo que es la generalidad, lo que es la capacidad económica del contribuyente, lo que es la progresividad, lo que es la no confiscabilidad y lo que es la parte del mínimo exento. Ahora, podemos entender que la igualdad es para todos, o sea, no hay excepción en ese sentido, a menos que, como lo dice la parte del poder tributario, o sea, exige y puede eximir, dice las personas que son los expertos en esta parte, ¿verdad? Entonces, así dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Que la generalidad dice
que todos contribuimos con los impuestos. ¿Para qué? Para mejorar la parte pública nuestra. Llámese que, digamos, tenemos que tener empresas que se encarguen de, o sea, instituciones que se encargan de recaudar los diferentes tributos, sea el IVA, sean los timbres, sean cualquier otro tipo de impuesto, ¿verdad? Que como los impuestos municipales, todo eso con qué? Con beneficio a una a lo que es la estructura nuestra o la infraestructura del país. También mejoramos lo que es la parte de salud, lo que es la parte de seguridad. ¿Ok? Ahora, lo que es la capacidad económica, todos tenemos una capacidad diferente. Hay personas que tienen un mínimo establecido en sus salarios o tienen ingresos muy bajos en relación a otras personas que tienen mayor capacidad económica. Entonces, inmerso a eso, hay personas que pagan impuestos y otros que no, que pagan de acuerdo a la cantidad. Así lo vemos, digamos, con el impuesto de renta. Hay una cantidad exenta en el régimen del impuesto de renta, y otros que pagan un 10, un 15, un 20, o sea, de acuerdo al ingreso que tenga. A menor ingreso, menor impuesto; a mayor ingreso, más impuesto. Habla también de lo que es la progresividad, ¿verdad? Entonces, vamos a lo mismo. Entre más gane una persona, más impuesto debe pagar. Por eso es que es progresivo. Lo que es no confiscatoriedad, o sea, ningún tributo puede ser tan alto que pueda destruir la parte económica de una persona. O sea, si una persona solo tiene capacidad para pagar 1.000.000 de colones mensuales de impuesto de renta, el gobierno o el Estado no puede ingerir en que diga que no, que tiene que pagar 2.000.000 de colones, porque se va a hacer expuesto lo que es la parte de bienes de ese contribuyente, lo que afectaría la situación del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque si ese contribuyente decide no cerrar su negocio, entonces ese ingreso no entraría a las arcas del gobierno. ¿Ok? Ahora, hablamos también de un mínimo exento, ¿verdad? Dicen que la parte de la lectura, y lo que nos decía el profesor, que hay personas que tienen solo un bien que están exentos, digamos, del pago de los impuestos municipales, ¿verdad? Entonces eso es un proceso en el que cada uno tiene que ver la parte de bienes que posee, y de acuerdo a eso, pues se sabrá si está exento o si tiene que pagar los impuestos. Entendemos también que la parte de igualdad, como hablábamos anteriormente, también tenemos lo que es la parte de la canasta básica, y bien lo hemos visto en las noticias y en todo este proceso, donde el gobierno ha asumido un reto en cuanto a lo que ha sido ahorita lo que es la parte de la estructura nueva de impuestos, pasando del impuesto de ventas al impuesto de valor agregado, donde algunas personas, tanto físicas como jurídicas, que no pagaban impuestos, pasan a pagar impuestos diferenciados, ya sea de un 2, de un 4, de un 13, de un 8, de acuerdo en el sector en el que están cada uno de ellos. Entendamos que muchos de los abogados, muchos doctores no pagaban, o algunos servicios, que había personas que no cancelaban el IVA, ¿verdad? Entonces esa parte ha venido a mejorar que la estructura o los ingresos del gobierno, que permiten que nuestro país esté mejor en carreteras, que las personas de escasos recursos puedan tener una vivienda digna, tener la Caja Costarricense del Seguro Social, que es vital para cada uno de nosotros, es educación, digamos, como la Universidad de Costa Rica, la UNED,
que son entidades a las cuales se benefician, o digamos instituciones como la parte de las municipalidades que recaudan impuestos, ¿verdad? Como la basura, impuestos como la parte de alumbrado, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a mejorar cada uno de los diferentes provincias o pueblos de nuestro país, ¿verdad? ¿Con beneficio para qué? Para todos. Entonces, dice también las lecturas que hay una equidad en cuanto a lo que, o digamos una diferencia, perdón, en que, digamos, yo puedo ser abogado, pero yo puedo trabajar como abogado y tengo que pagar tributo sobre eso, ¿verdad? En el caso de que yo no tenga mi oficina por notariado, sino que yo como abogado trabajo para una empresa, entonces yo voy a tener que pagar un impuesto, pero sobre mi salario. No es lo mismo el impuesto al salario que un impuesto de la renta, ¿verdad? O como se llama ahora, el impuesto a las utilidades. Entendamos también que los impuestos formales tenemos la reserva de ley. Según el artículo 121 de la Constitución Política nos dice que todo tributo tiene que estar establecido por ley. No puede haber un tributo que no esté establecido por ley. Ahora, debe haber una legalidad. Los funcionarios públicos deben de entender a cabalidad lo que es la parte de ley, con el cumplimiento de todo el proceso que hemos conversado, sea en la parte de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, donde dirige absolutamente todo el procedimiento. O sea, ellos deben acatar que solo lo que está escrito o definido por las normas, donde hay un proceso, donde se dice que hay políticas establecidas ya o normas, ellos deben de dirigirse a eso y establecer la prudencia necesaria para hacer el cobro de los impuestos para cada uno de los actores en el proceso de mercado. Ahora, nos habla también de lo que es la y retroactividad, o sea, crea hacia futuro, o sea, no hay un impuesto que se crea hacia atrás, son los impuestos, vamos hacia adelante, si se va a crear algo mejor, tiene que ser un impuesto que se crea hacia adelante, o sea, ahora con el impuesto de ventas, vea usted que se derogó el impuesto de ventas. ¿Para qué? Para crear un nuevo impuesto que se llama el impuesto a la ley del valor agregado. Básicamente creo y comprendo, digamos, que parte de estos principios hace permitir que los dineros que entran al Estado van a solventar las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, los costarricenses, ¿verdad? En la parte de salud, que es muy importante, en la parte de seguridad, que es muy importante, y cuánto hemos luchado para la parte de infraestructura. Creo que esa parte viene a generar, digamos, el proceso que hablábamos anteriormente. O sea, el poder tributario nos permite a nosotros que tengamos que exigir, que pagar en determinado momento algo que se nos va a beneficiar en lo que anteriormente comentaba. Ahora, entendamos que el Estado tiene una potestad jurídica y que ellos deben de obligar a cada uno de los contribuyentes. Vuelvo al caso. ¿Cuántas personas no pagaban el impuesto del IVA en nuestro país? Ellos ahora, por ley, tuvieron que iniciar a pagar a partir del mes de julio ese impuesto. Ahora, los costarricenses tenemos la obligación de contribuir con los impuestos y generar esa estructura de alineamiento entre la parte constitucional con los principios formales y los principios materiales. Entender que eso es el futuro de nuestro país. ¿Para qué? Para mejora nuestra, ¿ok? Ahora, los principios son de justicia. Hay una soberanía en la parte del Estado, ¿verdad? Hay derechos que tenemos nosotros. Vamos a lo mismo, o sea, igual como en cualquier estructura, hay derechos y obligaciones, las cuales debemos de cumplir y acatando las normas en ese sentido.
¿Por qué también permite eso? Porque el legislador, cuando nosotros tengamos alguna situación, debe entender esa ley, ¿verdad? Para podernos, para podernos dar una visión completamente diferente al proceso que nosotros tengamos. Quiero decir que el legislador, si a nosotros nos meten, digamos, una multa, esa persona tiene que entender que tal vez yo no la tenía que pagar y es la que se va a una norma, a una ley, a un reglamento que permite ver si estoy dentro de la estructura, digamos, de igualdad o de generalidad o de capacidad económica. ¿Okay? Ahora, ¿qué entendemos por eso? Que tiene que haber una integridad, una integración en la parte legal, y esa integración está conformada por estos principios que son vitales para el proceso de recaudación de nuestros impuestos. Quedo acá. Fue un placer haber compartido con ustedes y profesor, muchas gracias.